Que tenemos un taller muy bacano para adolescentes, ¿sí? Es una cosa que nunca hemos hecho. Y les voy a decir por qué nunca la habíamos hecho. Porque yo, gracias a mis limitaciones personales, siempre dije, pues puta, el día que yo hago un taller de adolescentes, yo no puedo hacer un taller de adolescentes porque yo creo que si se inscriben 20 salen 15. ¿Sí? Yo creo que o sea, mato pues a 5. Pero resulta que se incorporó a nuestro equipo hace tiempo, hace un par de meses en realidad, una persona que se llama Lorena Vargas, a quien quiero muchísimo y quien tiene como esta vocación de trabajar con jóvenes. ¿Sí? Lorena Vargas no solo está preparada y quiere, sino que ha hecho un trabajo súper bonito. Entonces la voy a invitar aquí para contarles de qué se trata el taller que vamos a hacer. Hola Santi. Lore. ¿Cómo vas? Casi que no. ¿Qué ha pasado? No, bien. ¿Todo bien? ¿Tú qué? ¿Cómo van las cosas? Bien. Trabajándole mucho a este taller. De entrada, contémosle a la gente, ¿sí? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces en el equipo del taller? ¿Cómo empezaste a trabajar con esto? ¿Y de dónde surge la intención de hacer este taller para adolescentes, para jóvenes? Bueno, yo arranqué con este taller porque arranqué también con este tema tanto de enneagrama como de autoconocimiento desde, la verdad, bien chiquita. Arranqué con 16 años. Entonces, cuando hice el taller, dije, me parece una nota esta información, pero creo que hay limitaciones en el taller y hay cosas que de pronto yo no había vivido o información que de pronto no, la dinámica no era la mejor para mí por la edad. Entonces, desde ahí arranqué a prepararme, empecé con temas logísticos del taller. Primero fui muchas veces de asistente, que es pues como una práctica que realmente recomiendo mucho porque es vivirlo desde otro punto y entender que estamos aquí para servir. Entonces arranqué con eso, después hice cosas logísticas y de ahí poco a poco me fui preparando pues ya con la teoría, con temas de enneagrama. Entonces, pues nada, desde que hice el taller dije, me pareció una nota que pudiéramos hacer algo como más acorde tanto a la comprensión como a la vida que tienen los adolescentes y los jóvenes, porque realmente es una edad a la que todo el mundo le huye y es una edad de la que tenemos que hacernos cargo. Sin duda. Una edad de una nota, porque es donde se termina de formar la identidad, al fin y al cabo. Entonces, me llegó el tema de, bueno, tenemos que educarnos distinto y empezar a formar distinto a las generaciones de más abajo si queremos tener resultados distintos. Si queremos adultos distintos, tenemos que educar niños y jóvenes distintos. Entonces, de hecho, podemos ver, no sé, como en colegios, ya ven cosas de inteligencia emocional, cosas que ni a ti ni a mí nos tocaron, pero que ya lo estamos identificando como una necesidad. Sí. Y digamos yo pensaba que... mucho... Dale. Dime. No, que digamos que tú y yo sabemos que mucha gente llega al taller porque o está viviendo maluco o no está conforme con lo que está haciendo. Entonces, ¿por qué llegar hasta ese punto para empezar a conocernos y a evaluarnos si podemos hacerlo desde más jóvenes sin tener que llegar hasta ese punto de no estar conformes? Total. Lo que te decía que yo, desde que surgió esta idea de hacer un taller para jóvenes, lo primero que empecé fue como a tratar como de pensar lo que fue esa etapa para mí de la vida. Y en lo particular para mí fue una etapa muy difícil, porque creo que fue una etapa en la que tuve que enfrentar una cantidad de cosas, de muchos cambios, de muchas vainas, con muy pocas herramientas. Que fue un tema, digamos, donde se empezaron a hacer evidentes todas esas carencias que inconscientemente yo registré de niño, pero que simplemente, o sea, ni sabía que existían, ¿sí? Que estaban como guardadas por allá, pero que empezaron a hacerse muy evidentes en mi conducta y a generar, digamos, un ruido muy grande. Digamos, esas carencias y ese desconocimiento con respecto a mí mismo, lo que empezó a generar es unos resultados, digamos, en el caso mío, no sé, como una brecha además muy grande con respecto a mi núcleo familiar, como un espacio donde yo cada vez me sentía más desconectado de la relación, por ejemplo, con mi papá y con mi mamá, donde cada vez los sentía más ajenos
y un poco más parte del problema. O sea, nunca los vi, por más que ellos hubieran querido estar ahí, como esos compañeros de viaje que estaban ahí para apoyarme, sino que básicamente lo que sentía era que estaban ahí para joderme la vida y como que ellos se habían profesionalizado en eso. Eso nunca fue así, pero era mi interpretación dado, digamos, al poco conocimiento y a la par. No se me está, no se oye bien. Me dicen que no me voy bien yo. Yo te escucho bien, Sí, la verdad. Sí. déjenme saber el resto. Es que hay un par que han dicho que no me oigo bien, pero para saber si son ellos o soy yo. Ok, vale, no, ahí hay gente que me está diciendo que está bien. Entonces te decía que eso básicamente, digamos, lo que me llevó a mí fue a llenarme como de mucha rabia, a tener como una sensación muy marcada, digamos, de soledad, de no sentirme suficiente, a que apareciera una cantidad de inseguridades que se manifestaban de muchas formas. Entonces era como que estaba pasando conmigo de pelado una gran cantidad de cosas y sin ningún tipo de herramienta, ¿no? Como que no. Entonces, pues las herramientas que empecé a encontrar, las encontré en la calle, ese fue el caso mío. Entonces, digamos, las herramientas para aliviar eso, en mi caso, por ejemplo, fue el trago. Entonces, desde muy chiquito yo empecé a tomar mucho trago, eh, a buscar, digamos, en mis amigos, que básicamente estaban viviendo lo mismo, o sea, con la misma inexperiencia, esos validadores que de alguna manera, digamos, no lo eran, y, y siento yo como ponerme muchas veces en circunstancias que sí, hoy entiendo que eran las que tenía que vivir, pero creo que muchas veces estuvieron, digamos, al filo de que no hubiera quedado, digamos, con qué contar la historia después, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, creo que efectivamente sería muy bonito en parte, digamos, de este proyecto de aportar para construir una humanidad distinta, empezar a entender que el trabajo personal no es un tema de adultos en crisis, ¿sí? Que hoy, digamos, estamos hablando de adolescentes y no hablamos de niños porque el trabajo de niños lo tienen que hacer los padres, pero que en la medida que nosotros empezamos a entender este proceso formativo y que estas herramientas de autoconocimiento y de hacernos cargo y de asumirnos de nosotros mismos, pues básicamente lo que estamos haciendo es que la vida pueda ser más fácil, es decir, que podamos aprender sin comer tanta mierda. Y yo creo que eso es bonito empezarlo a poder hacer. Ahora, hay una cosa, Lore, antes de que entremos a hablar, digamos, de temas puntuales como de cuántos años se puede ir, cuánto dura el taller, etcétera, que ya les vamos a contar un poquito. Hay una cosa que yo específicamente les quiero pedir a la gente que esté oyendo esto, y es que los padres, por favor, no manden a sus hijos a este taller. O sea, el cuento de mandar a mis hijos, mire, es la cosa más violenta, más irrespetuosa y más grosera que usted puede hacer. Porque si usted ya tiene hijos jóvenes, uno de los hijos jóvenes no los manda a ningún lado. Uno los puede invitar a hacer un proceso. Entonces, porque sería muy lindo que empezáramos desde ahí a, a entender que básicamente lo que nosotros podemos ofrecerle a un joven son herramientas en neutro para decir, oye, mira, yo conocí esta herramienta, a mí como adulto me ha servido y sacaron este espacio que si a ti te hace sentido, ¿sí? Será chévere que lo hagas tú. Al punto que yo digo, Lore, que mi invitación sería a que los mismos jóvenes sean los que hagan la inscripción. O sea, que ellos mismos llamen, Total. que ellos mismos averigüen, que ellos mismos cuadren sus vainas, para que empecemos un poco a tratarlos como lo que son, ¿no? Es decir, no son niños, ¿sí? Son jóvenes en un proceso de formación y que como padres también empecemos a entender que este proceso de la adolescencia es un proceso que vivimos los padres, que somos los que adolecemos, que nuestros hijos crezcan y que ya no podamos hacer con ellos lo que nos da la gana. Entonces, empezar a poner todas esas cositas en orden, creo que va a ser útil. Ahora, contémosle a la gente, Lore, ¿para quién está dirigido este taller? Ok. Creo que es muy importante lo que dijiste. Por un lado, el tema de mandar a los hijos, comenzando porque cuando uno va a algo obligado, se queda así, en una obligación. Entonces, para que mi mamá esté feliz que vine, o para llegar a mi casa y que mi papá deje de molestarme, ese tipo de cosas no tienen ningún tipo de sentido. Y no va a ser la herramienta que queremos que sea. Entonces, como tú muy bien dijiste, empezar a tratarlos como lo que son, jóvenes, y que empiecen a hacerse cargo y responsables de sus propias cosas.
Este es un proceso del cual ellos tendrán que hacerse responsables como de su vida, que al fin y al cabo de eso se trata la adolescencia, de pasar de la infancia a la adultez. Y muy curioso también el punto de nosotros como adultos le hemos puesto el nombre de adolescencia desde el punto de adolecer. Sí. Y desde sufrir que ya no podemos, que ellos no hagan lo que nosotros queremos. Okay. Entonces es una edad en la que empezamos a tener criterio y empezamos a tomar nuestras propias decisiones que muchas veces no están alineadas o no es lo que mi papá quiere o lo que mi mamá quiere, pero es lo que yo necesito para mi proceso de formación. Entonces empezar a hacer ese proceso desde 15, 16 años es muy importante para que no tengamos que sufrir más y tener tantas dificultades y empecemos a trabajar en nosotros desde mucho más jóvenes. Está claro que el que quiera venir pues el que vaya a venir obligado pues no tiene ningún tipo de sentido. No, pero además vean, para que no pierdan mejor gastes esa plata en otra cosa. Sentido, es que no los vamos a recibir. Así es. Cualquiera que vaya mandado por el papá, o sea, ahorres el proceso porque lo vamos a devolver. Y la recomendación va a ser clara, mande a su papá, ¿sí? O mande a su mamá, o mande al que lo esté mandando. Mire, yo he tenido muchos problemas con esto porque me ha pasado muchas veces que llegan gente, no de adolescentes, pero pelados de 20 años. Oye, ¿y por qué vas a hacer el taller? No, pues yo no lo quiero hacer, pero mi mamá me mandó. Inmediatamente le digo, oye, bien puede, o sea, vete tranquilo, ¿sí? Y mándame a tu mamá. Y la señora queda cabreada con uno y molesta porque a su nené no le hicieron lo que ella quería que se le hiciera. Entonces, pues de entrada para que sepa, esto no pasa aquí. Sí, eso no, aquí no manda la gente, aquí no es que nosotros le hagamos. Y el taller tampoco es para que nosotros nos encarguemos de hacer lo que usted hubiera tenido que hacer como padre. Eso sí, téngalo claro. Y a los jóvenes lo que les vamos a enseñar es a pensar por ellos mismos. ¿Sí? Que es otra cosa que es importante. O sea, si las expectativas es que su cachorro se vuelva un cachorro obediente que haga lo que usted quiere, este no es el lugar, ¿cierto? No, lo que les vamos a enseñar es a que se asuman. Lo que les vamos a enseñar es a que entiendan los resultados de la vida que les muestran de ellos mismos. Lo que les vamos a enseñar es a que desde jóvenes entiendan que el destino lo construimos nosotros mismos desde lo que vive aquí y de cómo lo procesamos a través de nuestro sentir y de cómo eso se convierte en una conducta que ojalá esté orientada a aportarle algo al mundo. Entonces, es un taller de jóvenes donde a los jóvenes los vamos a tratar como adultos. Quiere decir que si ustedes son nenés, los quiere tratar como nenés y lo que quiere es amaestrarlos, este no es el lugar. ¿Está claro? Sí, y una cosa importantísima es, queremos que nuestros hijos tengan criterio, pero no criterio con nosotros. Sí. O sea, criterio, pero que sigan haciendo lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces de eso no se trata, es criterio con la vida. O sea, lo siento, si a usted no le gusta que el día de mañana le diga, no, es que ya no me gusta el arroz, pero pues si su criterio es con todo, tendrá que asumirlo usted también. Lore, ¿de cuántos años pueden ir los jóvenes? Entonces, 15 o pues 14 así para cumplir 15, no recién cumplidos 14, pero sí, no sé, en 2 meses, 3 meses cumplo 15, perfecto, hasta los 19. Perfecto. Entonces, entre 15 y 19, y podemos hacer ahí un par de excepciones de 14, excepciones, sí. Siempre y cuando lo que veamos es un proceso, digamos, de madurez y intención del joven. ¿Está claro? Sí. Importantísimo, Santi. Bueno, una cosita antes de la duración es el tema, hacemos una entrevista antes y esa es la entrevista para evaluar. ¿Quiere ir, no quiere ir, está listo, no está listo? Perfecto. Entonces, que también lo hacemos en el... Así es. Y lo hacemos varias veces, me ha tocado, de hecho, como tú dices, llega alguien de 20, no, es que me mandó mi mamá, mi papá. No, lo siento, hermano. Entonces, si me tocan el de adultos, en este también, pues lo voy a hacer igual. O sea, si va obligado, lo siento. Para el que dice que por favor hagamos uno para adultos, le informamos que para adultos hacemos todos los meses. Sí. A eso nos dedicamos, hacemos talleres para adultos todos los meses. El nuevo es este. Ahí les vamos a dar toda la información, en la página web está todo. ¿Listo? ¿Cuánto dura, Lore? Arrancamos el viernes a las 6 de la tarde y terminamos domingo a las 6 de la tarde. Ok. ¿Fechas? 21, 22 y 23 de octubre.
21, 22 y 23 de octubre se empieza el viernes en la tarde y se termina el domingo en la tarde. Inmersión total, es decir, sus bebés anidan con nosotros. Así es. Sí, 2 noches, pues la noche del viernes y la del sábado. ¿Sí? Salimos de Medellín, la sede es la finca del Retiro, Azahares. Entonces dormimos allá los 2 días y regresan el domingo en la tarde. Si sobreviven, existe una posibilidad que no regresen. Existe, o sea, téngalo claro que existe una posibilidad que no regresen, sí, pero si sobreviven regresarán el domingo en la tarde. Así es. Lore, requisitos, mejor dicho, ¿esto es para quién? Esto es para el que quiera, realmente, el que tenga la intención de hacerse cargo de su vida, de entender por qué tiene los resultados que tiene, y de examinar sus relaciones. Si usted no está a gusto con sus relaciones es porque algo está haciendo mal. Y no porque ni mi mamá ni mi papá, si el problema son todos los otros, es probable que ese no sea el problema. Entonces, evaluarse y ver cuál realmente es el problema y por qué me estoy sintiendo tan inconforme con la relación con mi hermano, con mi papá, mi mamá, quien sea que sea, que es el que le está haciendo espejo. Miren, yo lo que les puedo decir es que esta información llegó a mi núcleo familiar. Es bonito, digamos, el primero fui yo en trabajar con la herramienta del Eneagrama. Se trabaja con la herramienta del Eneagrama, para que sepan, pero claro. Yo tuve acceso a la herramienta del Eneagrama a mis 24 años. Y después de ahí pasó mi papá, después mi mamá y después mis 2 hermanas. Nosotros somos una familia de 5. Y lo que yo sí les puedo decir es que si bien ya ninguno éramos adolescentes cuando esto pasó, yo creo que nosotros hasta ese momento de la vida todavía seguíamos arrastrando, digamos, todo de lo que no nos habíamos hecho cargo todos, ¿no? Tanto mi papá como mi mamá en sus roles como padres, nosotros en nuestros roles como hijos, es decir, teníamos como instalada una disfuncionalidad a la cual nosotros llamábamos amor, y que usábamos, digamos, el amor para legitimar todo lo que pasaba en ese maraña de temas sin resolver. Y lo que yo puedo decir, Lore, esto sí lo digo, digamos, en primera persona desde mi experiencia, es que lo que hizo esta información en mi familia cambió para siempre, pero para siempre la forma de relacionarnos hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy, donde cuando nosotros tenemos una diferencia, cuando nosotros tenemos un conflicto como familia, se resuelve de una manera totalmente distinta. Hasta el sol de hoy, donde entendimos por completo que el hecho de ser familia no nos legitima a involucrarnos, a opinar, a meternos en la vida del otro, que nos ha hecho todo lo contrario. Entre más familias somos, más cuidadosos, más respetuosos del proceso y del aprendizaje del otro, donde hemos aprendido a desarrollar realmente la incondicionalidad, que lo que significa es, si me necesitas, aquí estoy, pero teniendo clarísimo que tus procesos y tus resultados son tuyos, llámese mi hermana, mi papá o mi mamá, y que estamos aquí es, digamos, para caminar un camino y para apoyarnos dentro de ese camino, donde hoy también hemos entendido cómo en ese núcleo tan íntimo terminamos siendo espejos unos de los otros, cómo entendemos la función pedagógica de cada una de estas personas, digamos, en nuestra vida, y cómo todo ese proceso de comprensión que se genera ahí termina irrigando los distintos ámbitos de la vida. Entonces, si uno se pone a ver, mire, entre los 15 y los 19 años están pasando una cantidad de cosas en los jóvenes, ¿no? Preguntarme, porque, por ejemplo, el tema de la orientación profesional, que va mucho más allá de para qué soy bueno, o qué debería hacer, o en qué carreras están pagando bien, sino que de entrada nosotros empezáramos a ver, venga, ¿cuál es el propósito detrás de lo que hago? ¿Dónde está el sentido de la vida? ¿Cómo funciona este colegio? ¿Quién soy yo y para qué estoy aquí? Y yo les digo que cuando uno tiene herramientas y es capaz de resolver esas preguntas desde muy temprano, yo creo que el potencial que se libera desde estas edades es espectacular. Y básicamente lo que estamos permitiendo hacer es darle herramientas a nuestros jóvenes para que puedan aprender distinto a como nos tocó a nosotros. ¿Cómo digo como nos tocó a nosotros? Dándonos de jeta contra el mundo, que fue como me tocó a mí. Que tuve unos padres extraordinarios haciendo lo mejor que podían, ¿sí? Porque no puedo decir nada distinto. Pero que en la medida que nosotros vamos teniendo más información y más herramientas, podemos ser mucho más asertivos, de manera que podamos ser eficientes en este proceso pedagógico. Entonces sería lindo que se dieran la oportunidad
¿El grupo es de cuánto, Lore? ¿Cuántos cupos hay? Más o menos 20. Ok, 20. Entonces, 20 y van como también 12 podemos hacer y creo que van como 12 inscritos, entonces creo que quedan como 8 cupos. por ahí. Para que no lo dejen para última hora, los talleres, y esto también aprovecho para decirle, digamos, en todos los procesos porque está pasando. Por ejemplo, los talleres en Medellín de adultos están súper vendidos, solamente quedan cupos para el último taller del año. Quiere decir que los próximos 5 talleres están totalmente hasta las banderas. Para el taller de parejas presencial que hay en Medellín, quedan 5 cupos. Entonces, háganlo con tiempo, porque muchas veces la gente deja las inscripciones para última hora y después está el rollo. De este taller Total. no volvemos a tener taller hasta el próximo año. Exacto, eso era También lo que quería decir. para que lo tengan Aprovechenlo claro. porque realmente de aquí hasta por ahí abril o marzo no vamos a Sí. volver a tener taller. Ahora, Entonces, muchos me han preguntado que en Bogotá, el año entrante vamos a estar en Bogotá con este taller. O sea, el año entrante volveremos a tener Medellín y Bogotá, pero por este año está en Medellín. ¿Listo? así es. Santi, importantísimo. Con respecto a mi experiencia con el taller, a mí me llegó justo antes de escoger carrera también. Pues yo escogí una carrera profesional, pero hay muchas otras vocaciones. En mi caso, fue fundamental porque dije realmente qué es lo que quiero hacer con mi vida. Es una, como te dije, es una edad en la que se termina de formar tanto la identidad y es una edad muy chévere para intervenir porque no tienes nada que perder. Entonces de adulto llegan al taller como no, es que ya uno con hijos, uno ya con una profesión, con un trabajo, lo que sea, en este punto no tienes nada que perder y tienes todo por construir. Entonces es Sí. mucho más bacano empezar a construir con herramientas y cosas mucho más, con cimientos más fuertes para Uh-huh. llegar más lejos y como tú dices muy bien, el potencial se libera impresionante y los procesos son realmente muy bonitos porque empiezan a cuestionarse estas cosas desde mucho más jóvenes y todas las cosas que hacen en su vida empiezan a ser mucho más coherentes y sin tener que aprender dándose y dándose y dándose. Porque De hemos visto acuerdo. que el darse y darse y darse, sí, muchas veces nos lleva a un proceso de reflexión, pero otras veces no. Sí. No, y Entonces, básicamente, miren, porque ahí hablábamos, y hay una cosa que sí es importante. Uno siempre va a necesitar la saturación para aprender. ¿Qué es la diferencia? Que entre más herramientas tengo, los estados de saturación sean más bajitos. Es decir, el método no va a cambiar, porque finalmente el hecho de que usted va a un taller a los 20 años no significa que usted va a caminar sobre las aguas y le van a salir arcoíris de las orejas, ¿me entiende? Es decir, usted igual va a salir, se va a estrellar, se va a caer, se va a raspar. El objetivo no es en la vida que nosotros no nos equivoquemos ni nos suframos, no, es que tengamos la capacidad de entender la correlación que existe entre la conducta y los resultados de mi vida. Eso que es lo que nos permite asumirnos, y asumirnos es lo que realmente nos hace adultos. Cuando nosotros nos hacemos adultos psicológica y emocionalmente hablando, lo que estamos es en capacidad de dejar de ser un peso para los otros y para este planeta. En la medida que nosotros desarrollemos esa capacidad, entre más temprano sea, pues evidentemente seremos más lo que estemos contribuyendo que lo que estemos frenando el proceso evolutivo ahí donde nosotros estemos presentes. Entonces, pues básicamente es ofrecerle a los jóvenes una herramienta de trabajo preventivo, una herramienta de conciencia, de comprensión, que nos permita madurar y entender la enorme responsabilidad que tenemos de aprender a gestionarnos a nosotros mismos, que finalmente es lo que se va a enseñar allá. Herramientas para entender que lo primero que yo necesito aprender a gestionar en mi vida es mi conducta, ¿sí? Entonces entender dónde se origina, por qué la creamos, cuáles son los resultados que tiene, cómo podemos trabajar para orientarla hacia el servicio, hacia la comprensión y hacia la evolución de la conciencia. De eso se trata el taller. así es. El Y resto es esta Santi, pelada que además, mira, yo voy a hacer una cuña. Eh, es que yo la quiero mucho, yo soy poco objetivo con ella porque yo la quiero mucho. Pero les puedo decir que el compromiso, el juicio con que se ha estructurado, las horas de dedicación y el trabajo, eh, la certifico yo. Sí, el taller lo dicta ella. Y les voy a decir por qué lo dicta ella y no lo dicto yo. Porque ella es mejor para dictar este taller que yo, por mucho, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí puedo hacer yo, lo que sí puedo hacer yo, es que yo garantizo la calidad de lo que se va a entregar. Entonces, mande sus chinos,
que si la vaina no funciona, yo le respondo, es decir, le devuelvo la plata, ¿sí? Le indemnizo al muchacho, y no me preocupe, pero mis hijas, para que lo tengan claro, yo 3 unidades, lo primero cuando cumplan la edad es que les voy a decir, cuando quieran, esto está aquí para ustedes. Entonces, pues, si yo mandaré a mis hijas, créame que usted no corre ningún riesgo en mandar a los suyos acá. De manera que, bueno, era esto, porque además es hora de almuerzo. Yo tengo ganas de almorzar. Así también. ¿Sí o no? Gracias, Santi. Les vamos a dejar a todos aquí la información. Ahorita este va a quedar grabado. Ahí les dejamos la información. Les dejamos la información de la página web donde pueden ver todos los talleres, ¿sí? El de jóvenes, la charla que vamos a tener, los talleres de parejas, los otros presenciales, el taller en México, que tenemos ya por fuera de Colombia, un taller en México y uno en Miami, son los que faltan por fuera de Colombia, las fechas de Medellín y lo que ya tenemos listo el calendario del año entrante, ¿vale? Entonces, pues nada, abrazos a todos, gracias a los que estuvieron aquí este ratico. Besos, Lore, y bueno, nos vemos allá. Gracias, Santi. Claro Abrazos que sí. a todos. Chao. Lo mismo. Chao, Santi.